Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López. Hoy me acompaña acá el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, también quien incansablemente ha andado informando a la población de todas las disposiciones que se han hecho alrededor de esta cuarentena domiciliar y todo el proceso de emergencia que se tiene en el país. Gracias, Javier, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días. Acá a la orden para informar a la población sobre todo de las medidas que se han tomado a nivel legal, las prohibiciones que generales, las excepciones de las actividades que pueden las empresas realizar y quienes pueden caminar también para que vayan a ejecutar esas actividades. Solo te quisiera comentar algo y esto es muy importante porque de repente han circulado una serie de documentos o instrumentos que pareciesen de la presidencia. Sí. Entonces, por alguna razón, incluso han salido de la presidencia algunos borradores, y eso quiero comentarte que no es el momento, pero hay una figura que se llama sustracción de documentos públicos, que es de tipo penal. No la vamos a analizar ahorita, sí. ni me refiero a la presidencia por todo el movimiento, pero es bastante serio. Entonces ya un poco ubicamos a quienes se la mandan, quienes la suben y de ahí empieza a distribuirse y de ahí vienen una serie de confusiones. Quiero dejar bastante claro de que cualquier documento o instrumento legal únicamente puede salir del diario oficial, es el legalmente llamado para que tenga fuerza vinculante, puede salir del Twitter del presidente de la República, que de hecho este instrumento está colgado ahí, y puede salir de la Secretaría de Prensa. Quería aclarar esto, Ernesto, porque hay una institución que es bastante seria para mí y entonces puso de que la Presidencia de la República había sacado 14 documentos que no sabía cuál. No, la Presidencia ha sacado uno, un tan solo documento, o saca de los distintos acuerdos en el Diario Oficial 1. Lo que ha sucedido es lo que te comento, que hay personas que han andado, en algunos casos se han construido y en algunos casos han sido versiones. Es triste porque es para confundir, es para, no sé, desprestigiar, pero quería aclararlo. Comenzó con el decreto, un tal decreto 12 que salió. Después, bueno, anduvo circulando una información de un borrador que yo tenía y que bueno, nosotros estamos internamente viendo el tema y creo que ya tenemos bastante avance. ¿Avance de quién está filtrando esa información? De quién está haciendo esto, que no sé si es un juego o qué, pero que así lo está viendo, pero eso genera confusión en la población. Ahora, este decreto ejecutivo, quizás aprovechando, el presidente de la República lo tuiteó hace 5 o 7 días y él lo tiene ya en su Twitter. El Diario Oficial está haciendo esfuerzos también. El Diario Oficial ha hecho una carpeta autónoma, una carpeta propia donde están todos los acuerdos emitidos por el órgano ejecutivo relacionados con el tema del combate a la pandemia. Está también el decreto legislativo 594 que hace referencia a las restricciones y está la ley de emergencia. Entonces en el Diario Oficial es bastante asequible, es bastante fácil agarrarlo. Y a partir de eso la población puede leer si puede circular o no, la población puede leer si puede ir a trabajar o no, o las obligaciones. El uso de las mascarillas, lo que se dice en el decreto ejecutivo es que las empresas que estén funcionando tendrán que poner las medidas sanitarias necesarias, por ejemplo, aislamiento social, por ejemplo, el uso del alcohol gel. Entre ellas está el tema de las medidas de mascarilla. Eso quiere decir que si el trabajador, que es el único autorizado para circular, va
para un trabajo que está autorizado, tiene que llevar su mascarilla. Por ejemplo, los Uber, hemos dicho, tienen que andar su mascarilla, por supuesto. Y más allá de un tema legal o vinculación legal, es protección propia. Protección propia. Donde no se puede utilizar, donde no, o es autorregulación, es en la casa, ¿verdad? Cada quien decide si internamente en su casa anda o no mascarilla, pero si la población va a trabajar con actividades reguladas o permitidas, entonces lleva su mascarilla y pues se la puede poner. O sea, estamos hablando de una autorregulación. Esa es una autorregulación en casa, pero si la población va a trabajar, decide o no ponérsela, pero ya tiene que llevar su mascarilla, porque la empresa tiene que exigir la mascarilla. ¿Y en el caso cuando viaja en el autobús? En el caso cuando viaja en el autobús debe de ponérsela, necesariamente. ¿Y en el caso también cuando entra a un supermercado? Debe de ponérsela, porque aquí hay dos temas. Está el tema del decreto ejecutivo, que lo que obliga es a la empresa a que dentro de la empresa se lo ponga. De ahí, ¿debe de andar la persona? Es la pregunta. ¿Debe de andar la persona mascarilla o no en el supermercado, en el autobús? En principio no está regulado, pero sí, la persona sale a trabajar, se la debería de poner. El presidente lo ha aclarado sumamente bien, vienen momentos difíciles. Se va cumpliendo la curva matemática en un país donde se ha sostenido, donde se ha contenido. Sí. Estoy hablando de nuestro país, pero ya llevamos 9. El presidente dijo, por ejemplo, que en Estados Unidos, lo dijo el sábado, habían 27,000 casos, 24,000 casos, y dijo que iban a pasar a 47,000. Todavía nos quedamos 3,000 atrás porque subieron a 52. Es decir, esto no es un juego, la curva matemática que hizo el presidente se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque, como decía él, es matemática. Todo lo que ha pasado en China, que ya logró contener encerrando a todo el mundo, todo lo que se desbordó en Italia, en España, cómo se está desbordando, hoy pasó a América, en Estados Unidos, ya está comenzando esa curva matemática en Panamá, en Chile. Entonces, nosotros, nuestra mayor fuerza, nuestra mayor arma, nuestro mayor escudo es contener. Entonces, a partir de eso, si se cumplen las medidas a cabalidad, mi familia, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi primo, quien vive en la casa, lo más seguro es que no va a llegar esta peste, podemos llamarle así, que se generó en China, ¿verdad? Arrasar tanto, por eso yo lo decía, si bien se ha contenido, que es lo importante, no hay que bajar la guardia. Es decir, hay que tomar las precauciones del caso. Y qué bueno que bajo ese énfasis tú también estás como generando y despertando ese espíritu de animosidad que debemos de tener todos los salvadoreños, ¿verdad? A no tenerle miedo al coronavirus, pero tenerle respeto, y para eso mejor quedarnos en casa. Para eso autoprevenirnos nosotros teniendo también nuestra propia mascarilla. El problema de la mascarilla hoy en día que se está dando es sobre el tema de la escasez. Pero aquí es donde viene la polémica o la, digamos, como la duda, ¿verdad? Por un lado, se tiene la versión de que, bueno, como tú bien lo planteas, de llevarla a estos lugares, pero por otro lado también los mismos especialistas o médicos en algún momento dicen, miren, la mascarilla debe de ser portada solo aquel que en algún momento tenga algún tipo de síntomas para no ver contagiado a otro. Y si lo importante acá es lavarse bien las manos con jabón y luego también mantener la distancia social que debería de existir, ¿no? Sí, y por eso mencionaba que la obligatoriedad de la mascarilla únicamente se ha puesto en el trabajo, como medida del trabajo. Pero si yo llevo la mascarilla, pues yo lo más seguro, cabal, es autorregulación, yo me la pondría sobre todo en el bus, a pesar de que hemos limitado los buses a la mitad de los espacios, pues la gente lo está haciendo, en realidad lo está haciendo, Ernesto. Aquí hay un elemento muy importante, y yo lo he reiterado, tiene que justificar, porque la regla general... y la población lo está cumpliendo. La regla general del artículo 1 es que no exista ninguna persona circulando, es que no exista ninguna persona reuniéndose. Es decir, hemos invertido el ejercicio del derecho de tránsito, es que todos podemos transitar, el ejercicio del derecho de reunión es que todos podemos reunirnos. Aquí se ha invertido y por eso son los regímenes de excepción. En el artículo 1 del decreto dice ninguna persona podrá circular ni ninguna persona podrá reunirse.
a excepción de las que el presente decreto establezca. Entonces, ¿puede el esposo irla a dejar? Inicialmente no, siempre y cuando ella, 1, no pueda manejar, 2, tenga problemas médicos en un determinado momento, 3, tenga ciertas incapacidades, y así sucesivamente u otros similares. El esposo justifica que va con ella y además que la va a ir a traer posiblemente, entonces sí puede irla a dejar. Ese es un ámbito de discrecionalidad también que a la policía debe de verificar ciertos elementos de justificación, y por eso, Ernesto, hemos dejado también el transporte privado. ¿Qué significa eso? Taxis. ¿Qué significa eso? Uber, algunas otras aplicaciones que se puedan estar dando, y con las medidas que los empleados de los taxis o los Uber están tomando. Entonces, sí puede hacerlo siempre y cuando justifique. Solo yo quisiera enseñar esto. ¿Sí? Y todas las personas lo pueden buscar en el Twitter del presidente o en el diario oficial. Aquí están las excepciones. Cuando usted lee las excepciones, ahí usted se adapta a si puede salir o no. Por ejemplo, yo tuve que aclarar en Twitter porque bastantes personas me lo preguntaron, ¿cómo hago para pagar planilla? Sí. Entonces... Aquí está un contador, por ejemplo, preguntándome, ¿cómo puedo salir yo? Sí, hay que pagar planilla. Hay que pagar planilla, y algunos no podemos dejar de pagarle a la gente también, y sobre todo por el esfuerzo que están haciendo las empresas de asumir ese costo por hoy. Entonces, yo relacioné en el Twitter, por ejemplo, en la letra D, que hace referencia a las personas que tengan como actividad indispensable, dice, desplazarse a entidades financieras y de seguros. Hay otro literal que dice que cuando por causas de fuerza mayor y caso fortuito, deba necesariamente, la fuerza mayor y caso fortuito tienen eso, la necesariedad y la indispensabilidad. Entonces relacioné el artículo D, así, en la letra D, así sucesivamente las personas pueden ir encontrando si se les puede dar autorización o no. La policía anda esto, la policía tiene claro esto, y son los protocolos que te mencionaba. Son dos temas, son dos temas que se relacionan, pero son diferentes. Vamos a ver, ¿por qué estaba tan molesto el secretario privado? Vamos a ver, el secretario privado está llegando a la Asamblea Legislativa con todas las labores que tiene que hacer, minuto a minuto, 7/24, sobra decir, como los médicos, las enfermeras, que hay mucha gente en el Ejecutivo que está haciendo el sacrificio que debe de hacerse, es la función pública, pero se llegan a reuniones con las fracciones políticas, se invierte mucho tiempo en las reuniones, se detallan artículo por artículo. ¿Te parece esto? Sí, bueno, metamos este candado, metámoslo, veamos el por qué estoy yo generando el tema de lineamientos de compra y por qué la LACAP temporalmente debo de dejarla porque ya se me están acabando los respiradores, ya las empresas, aquí no hay competencia ya, hay una empresa que está haciendo específicamente insumos, solo una, y entonces empieza a discutir y se invierten horas completas. Hay veces días, hay veces noches y madrugadas, y el secretario se molesta porque nosotros llevábamos cada 30 días, a los 30 días, determinada la emergencia, se va a llegar a dar un informe a la Asamblea Legislativa detallado. Pero además llevábamos que la Corte de Cuentas ingresará con una auditoría especial de lo que pasó. Pero además llevábamos que iban a haber publicaciones en línea, es decir, que se iban a subir lo que se compraba. Pero además llevábamos que iban a haber toda la auditoría interna del Estado, pero además llevábamos que el presidente ha pedido 30 auditores de la CICIP. Pero ellos decían, no, a mí no me parece eso. ¿Sabe qué? Necesito al ministerio que esté en tiempo real. Pero ¿sabe qué? Necesito que el ministerio venga cada 10 días, cada 30 días al final. Entonces viene el secretario y empieza con toda la razón, Ernesto, a molestarse y dice, miren, esto no es un juego. El ministerio, estamos viendo todos los elementos de rendición de cuentas, pero el ministerio tiene que trabajar. Y empezaron a poner una serie de obstáculos que la idea inicialmente pareciese que era, Ernesto, no, mire, no, es que la verdad que no te quiero aprobar. Y después hay una unión entre diputados, digámoslo, y el FMLN para no aprobar el tema. Entonces, ahí fueron las declaraciones de él. Esto es importante que te lo cuente porque
Él dice, mire, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos buscando en los mercados internacionales los insumos, nosotros ya hicimos el esfuerzo, solo le pido que me apruebe. El aval de los 2.000 millones. Eso no, esto fue de los lineamientos de compra, eso fue las declaraciones. Ayer, que es otro tema, ¿qué es lo que pasó? Ayer llegamos, vaya, me lo aprobó, pero necesito ir a buscar a los mercados internacionales el dinero. Porque no son tiempos normales, la pandemia no está en El Salvador, la pandemia es mundial, los dineros se están acabando, los bancos se pueden cerrar, cada hora, cada minuto que pasa, los préstamos internacionales que vamos a ir a buscar, esto obviamente te lo puede explicar en detalle el ministro de Hacienda, que es el que lo maneja mejor, pero cada minuto se va a poner más caro el préstamo. Entonces no nos podemos dar el lujo, decía Ernesto, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, no nos podemos dar el lujo de estar jugando, me lo decía a mí, a la politiquería. O sea, no son los momentos para estar atacando al gobierno, deteniéndole las cosas, y a quien afecta es a la población. Ya tenemos 9 casos de coronavirus o de COVID-19 y posiblemente, y Dios no permita, si la curva es la que el presidente dice, vamos a tener 18. Y eso es lo que estamos conteniendo. Y si la curva, primero Dios no permita, se va cumpliendo, vamos a tener 36 casos. Es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos para que se detenga eso. Y ojo, esto es muy importante, muy esencial lo que te voy a decir. Hay que irnos preparando para medidas donde los salvadoreños ya no salimos a la calle, pero hay que irnos preparando para medidas donde posiblemente algunos que salen ya no van a salir a la calle. Es decir, si esto se va complicando, el Estado tiene que tomar, dice la Sala de lo Constitucional y lo dicen los decretos, todas las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de todos los salvadoreños. Entonces, ¿qué me quieres decir con eso? No, que si existen más casos de COVID-19, el Estado tiene que, por ejemplo, ir cerrando rubros. Es decir, ¿qué es lo que necesito para que el mercado subsista? ¿Qué es lo que necesito para que el transporte de carga subsista? Autorizarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito para que la gente trate de vivir una vida normal? Autorizar a la banca, autorizar los supermercados. Bueno, pero eso ya se está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que ya se está haciendo, pero ahorita. Eventualmente, por ejemplo... En el caso de las empresas de comunicación, los periodistas, sí podemos, porque alguien decía, ustedes andan más en su vehículo. Sí podemos andarlo, andamos haciendo nuestras labores de comunicar, de transportar a nuestra gente también, que no vive acá en estas instalaciones. Javier, solo para aclaración. Sí, de acuerdo. Y de hecho, uno del rubro de personas que se han excepcionado de andar solo carnet, es el rubro de periodistas. Todo el tema de comunicaciones. Vamos a ver, todo aquel tema de comunicaciones que informe. Me refiero a periodistas, me refiero a todos los equipos de producción de los canales, de radio, de televisión, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado en que alguien se agarre, yo soy comunicador, y de X medio, que no sabes qué medio. O sea, porque aquí cualquiera dice que soy del periódico tal. Sí, entonces, primero también creo que es importante, Ernesto, agradecer a todos los medios de comunicación que están informando día a día, minuto a minuto. Y además de eso, agradecer también a todo el sector privado, que mucho sector privado, muchas empresas, muchas gremiales, están subiendo en sus páginas web todo el tema de las medidas que se están implementando, además de estar ayudando en los centros de contención. Creo, por eso te decía que estamos unidos, el gobierno, los salvadoreños, y en la medida en que estemos unidos, me refiero al gobierno, la Asamblea Legislativa, fuera de estos incidentes, ojalá que no perdamos tanto el tiempo, pero fuera de estos incidentes vamos a lograr salir lo menos golpeados posible. El tema de los créditos, hoy tengo que pagar la tarjeta de crédito, no tengo dinero, ¿cómo hago para poderla cancelar? Segundo, el tema de los créditos, ¿tienen que aplicar los descuentos a todo el mundo o a quién en particular? Esas son las preguntas que están haciendo, digo, de muchas que se están haciendo. Sí, mira, el tema económico, la ministra, primero creo que es importante invitarla a tu programa, Ernesto. La ministra también va a dar algunas
medidas. El presidente ya pronto está a anunciar cómo se va a aplicar esto. Ayer en una plática que el presidente tuvo, anunció, yo te puedo contar más o menos. La generalidad, que anunció ahí con este rapero, ¿no? De las 30 medidas económicas y algunas otras, lo que se ha hecho es que la gente no pague luz, que la gente no pague agua, que la gente no pague sus tarjetas de crédito. Porque primero, ¿cómo va a estar pagando tarjetas de crédito si se le ha pedido vía decreto, pero también voluntad, que se estén en sus casas? Entonces lo que se ha hecho con la banca, con la electricidad, también el internet, lo que se ha hecho es que se ha diferido a 24 meses en algunos casos el pago, otros a 12. Entonces, ¿puede pagar su tarjeta de crédito sí o no? No. La banca, y hay que agradecerlo también a todos los sectores económicos del país que están apoyando, que son en su mayoría, no. Entonces, la banca, por ejemplo, ayer me habla un banco, te quiero poner el ejemplo, y me dice que si yo tenía problemas o que si iba a tener problemas para pagar, yo podía decir en ese momento, mire, sí tengo problemas, pero, o podía decir, mire, no se preocupe, yo voy a ir a pagar, que fue lo segundo, ¿verdad? Obviamente tengo que buscar, yo ando fuera en reuniones y en eso puedo aprovechar ir a un banco. En mi caso dije, sí, no tengo problemas para pagar, pero los bancos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la medida que se puso fue, mire, usted 3 meses no va a pagar las tarjetas de crédito o los créditos, pero eso se va a diferir, por ejemplo, a 24 meses. Si yo pagaba $60 mensuales en un préstamo, entonces los 24 meses van a ser $63, $2 o $3, como decía el presidente, o se va a diferir en el tiempo que falte. Entonces, esos mecanismos ya están, tanto las eléctricas, las telefónicas, la banca, aquel servidor de agua privado también tiene que cumplirlo, todos aquellos pagos de servicios públicos que se deban de hacer, o servicios públicos concesionados, o servicios públicos privatizados, como la electricidad, digamos, no se van a pagar. De ahí está el tema de los $300, que ya también se va a anunciar el mecanismo. A mí me han preguntado muchas personas en Twitter si yo aplico, y obviamente cada persona es una circunstancia. Quienes no aplican, te lo puedo decir acá, los que tengan salario, el empleado público que está en su casa no va a aplicar. Aquella persona que está en su casa y que tenga trabajo, ¿nosotros cómo vamos a verificar eso? Obviamente por el Seguro Social. Tengo un amigo que elabora zapatos, no tiene actividad ahorita. Él, por ejemplo, aplica totalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Y puede ser mucho para algunos, puede ser poco para algunos, pero va a ayudar a sostener, claro. Y esa es lo que... Quiero darles una buena noticia, 2 cosas. Vamos a tener a Javier en el programa que va a continuación, Arriba Mi Gente, entiendo, ¿me están confirmando acá? Sí. ¿Te quedas ahí? Sí. Que bueno, vas a estar bien alegre, ¿no? Sí. Y no acá tan rígido conmigo. No, al contrario. Vas a estar bien activo, bien alegre ahí, pero va a estar dando información y orientando, porque entiendo que ese es el propósito. Sí, con gusto. Porque creo que es importante, más allá del hincapié de poder decirle a usted quédese en casa, estar bien informado, porque hay necesidad de estar bien orientado en esa parte. Bueno, entonces estoy por dejar el programa y la trasladarte, desde luego, digamos, el espacio para ellos. Insisto, hay muchas preguntas, esas preguntas usted las puede seguir haciendo a través de todo nuestro sistema de comunicación, @diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, los invito a que sintonicen hoy en directo con Ernesto López Radio. Este servidor no para porque los programas son para informar. Vamos a hablar con Raúl Beltrán Bonilla y también otro diputado, creo que estará David Reyes también informándonos qué pasó ayer en la Asamblea Legislativa, por qué se ha trazado el acuerdo para autorizar los $2.000 millones, qué está pasando, cómo se va a desentrampar esto. Hoy a las 6 de la tarde, sintoniza en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, que sigue Megavisión
abriendo ese canal de comunicación para que usted se informe, se oriente de la situación que estamos viviendo. No nos cansamos de trabajar. Aquí estamos. Gracias, Javier. Te agradezco muchísimo. A la orden. Solo quiero anunciar algo. En un determinado momento en mi Twitter voy a ocupar unas 2-3 horas para empezar a responder diferentes circunstancias. Mi Twitter es, bueno, ahí está. Ahí está, tu cuenta hace en Twitter. Poco lo empecé a usar, pero creo que sí es importante informar a la población. Lo tenemos como @Javier Argueta, ¿verdad? Sí, no me lo puedo mucho, pero es... Javier. Es @Gómez_Argueta. Gómez_Argueta. Ok, para que lo tengan ahí de primera mano. Pero vamos a estar en comunicación también para hacer algo muy bueno y de mantener comunicada a la población. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nos vemos, nos escuchamos en la tarde, 6 de la tarde en radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.